los de medidores de nivel, el grupo. ¿Y será que Sí, podemos presentar al final de la clase? Porque una compañera todavía no está pudiendo llegar. no hay ningún problema. Dale, Por eso le dale, decía, profe. por eso le decía ya para presentar la clase de caudalímetros o medidores de caudal. Y eso va a tardar 45 minutos, una hora más o menos. Y después mostramos lo que corre, o sea, la parte de exposición, ¿verdad? ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a presentar entonces la pantalla. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Pueden ver? Ok. Bueno, estamos entonces en el capítulo de medidores de caudal. Eh, en la parte, en la lámina, una introducción, justamente es una de las variables medidas que ya hemos mencionado juntamente con la medición de nivel, temperatura, presión. Hay otros más, ¿verdad? Como pH, por ejemplo, o como la densidad, medidores de densidad, ¿verdad? Pero estamos considerando esto como los más importantes y más básicos, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Bueno, los caudalímetros, digamos, tienen una clasificación, unas categorías, ¿verdad? Por el cual se las agrupa para poder, digamos, identificarlo y poder, eh, digamos, alguien pidió ahí. Digamos que están categorizados en cuatro partes que vamos a describirlo a continuación, que son los caudalímetros con partes móviles mojadas, le dice. Estos caudalímetros, dice, ellos utilizan partes móviles maquinadas de alta precisión, de los cuales depende el desempeño del medidor. Estas partes están sujetas a desgaste mecánico y entonces se aplican a fluidos limpios solamente. O sea que estos dispositivos tienen una parte primaria, vamos a decirle, que entra en contacto con el fluido el cual se quiere medir. Y los tipos de medidores de caudalímetros que están categorizados como partes móviles mojadas son los de desplazamiento positivo, tipo turbina y tipo área variable. ¿Sí? Entonces, estos entran en contacto directo la parte primaria con el fluido. Los caudalímetros ahora sin partes móviles mojadas tales como vórtice, presión diferencial o tipo target, térmico también se le dice, su falta de partes móviles les da una ventaja en comparación al anterior, ¿verdad? Sin embargo, el desgaste excesivo, los tubos de impulsión entupidos y los fluidos excesivamente sucios pueden causar también problemas. Acá evidentemente va a depender muchísimo del tipo de fluido al cual queremos medir para poder tener un buen desempeño del caudalímetro. Eso es fundamental. Entonces, la diferencia de uno y otro es que uno tiene, digamos, unos elementos primarios mecánicos que entran en contacto con el producto y el otro dice sin partes móviles mojadas. No tiene el elemento primario no entra en contacto con el producto. Dice caudalímetros libres de obstrucción, tales como el tipo de Coriolis, magnético y ultrasónico, ultrasonido. Acá su nombre luego ya está, nos está diciendo algo, el nombre de la categoría, más decirle.
libres de obstrucción. Fíjense, por ejemplo, los anteriores, estos dos. Por ejemplo, el de turbina, que es el más conocido, me imagino que hay una experiencia justamente, no sé si hasta ahora se realiza eso en mecánica de fluido, antes por lo menos había una experiencia que se realizaba, inclusive se realizaba la experiencia en el laboratorio de la ESAP, ¿verdad? Hay muchos de los caudalímetros de medidores de, de- del agua corriente que nos entra en nuestras casas, que tiene su principio, así es como medidores de turbina, ¿verdad? Y es como su nombre lo dice, una turbinita que entra en contacto del agua, el flujo, y la turbina empieza a girar, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar con mayor detalle. Y eso justamente es lo que no tiene esto, por eso es libre de obstrucción. Esa turbinita genera una cierta obstrucción al caudal o a la tubería, ¿verdad? Y el cuarto que tenemos son los caudalímetros con sensores montados externamente, tales como pinzas ultrasónicas y medidores de caudal con vertedero. Ellos no ofrecen obstrucción al fluido y no tienen partes húmedas. Sin embargo, ellos no pueden utilizarse en todas las aplicaciones debido a sus limitaciones. Entonces, estas son las categorías, ¿verdad?, en que cae cada una de los tipos de medidores que tenemos. Bueno, entonces, otra clasificación también que se le puede dar es clasificándole caudalímetro tipo volumétrico, o sea, te mide volumen, ¿verdad?, del líquido, tales como los medidores de desplazamiento positivo, por ejemplo. Dice, ellos miden directamente el volumen. Los caudalímetros de velocidad, tales como medidores magnéticos, o sea, ellos utilizan la velocidad, ¿verdad?, con que viaja, vamos a decirle, por decirte, el fluido para poder hacer la medición. O sea, una medición, digamos, indirecta. Relaciona una magnitud física como la velocidad para poder medir el caudal, ¿verdad?, por una sección de tubo. El otro tipo que tenemos es el tipo inferencial, tales como medidores de diferencia de presión, área variable. El caudal es inferido de alguna otra propiedad física, tal como diferencia de presión. Y entonces, experimentalmente correlacionada al caudal. Este también, ¿verdad?, utiliza otra propiedad física para poder medir el caudal. Y a veces medimos masa, ¿verdad?, tales como medidores de caudal másico, Coriolis. Estos dispositivos miden masa directamente, masas que pasa por una sección. Bueno, además está decirle, ¿verdad?, que el caudal puede ser definido como un volumen de fluido pasando por un punto dado por una unidad de tiempo en una cañería. Bueno, esto puede expresarse como caudal igual a velocidad por área o área por velocidad. ¿Sí? Al multiplicar entonces metros por segundo, por ejemplo, por metros cuadrados, te va a dar metros cúbicos por segundo. A efectos de digamos, repaso, ¿verdad? Bueno, así el caudal másico puede definirse también como caudal por densidad, ¿sí? El caudal, ¿verdad?, lo multiplicamos a ser metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Y el otro va a ser, a ver un poco, tenemos que ver por la densidad del producto, ¿verdad? Entonces, cuando se expresa de esta manera, entonces estamos queriendo hallar el caudal másico. Bueno, los requerimientos para poder hacer una medición, ¿verdad? Dice el tipo de fluido, ¿verdad? Si es limpio o sucio, ¿verdad? Esto nos va a dar una perspectiva, no es la misma cosa que, vamos a suponer que ustedes traigan agua del río, ¿verdad? Va a venir una serie de impurezas, ¿verdad? Y probablemente no va a ser tan exacto la medición de bombeo que se está haciendo, pero va a dar un aproximado, ¿verdad?
el perfil del flujo, ¿eh? ¿Se acuerdan del perfil del flujo? La pérdida de carga permitida, consideraciones de cañería y el tramo recto de cañería requerir el uso de enderezadores. Esto tiene que ver, ¿verdad? Que ante una cañería nosotros tenemos la famosa pérdida de cargas, ¿verdad? Tenemos pérdida de cargas longitudinales, que es la resistencia que pone la propia cañería, ¿verdad? Al fluido, ¿verdad? Y también donde se tienen válvulas, codos, T, hay una cierta resistencia, ¿verdad? Al flujo y una pérdida de carga. Y esto también influye en el caudal. Y el tamaño de la línea, ¿verdad? No es la misma cosa tener una línea, qué sé yo, de 20 metros que tener una línea de 500 metros, ¿verdad? Entonces, a eso se debe. Todos estos puntos influyen para la medición correcta, vamos a decirle, del fluido. Dice, el tipo de fluido puede delimitar el tipo de dispositivo disponible. Por ejemplo, con medidores de vórtice y dispositivos de diferencia de presión pueden ser medidos líquidos, gas y vapor. Con medidores magnéticos puede ser medidos fluidos conductivos para servicios severos, donde las placas de orificio o los vórtices no son apropiados. Más adelante vamos a ver en qué se basan los medidores tipo magnético, ¿verdad? Y acá justamente vamos a ver lo que salió en el examen, ¿verdad? En el primer parcial, la famosa placa de orificio y cuál es su efecto como elemento primario para medir el caudal e inclusive la presión en una cierta cañería, ¿verdad? Bueno, acá hay un repaso, ¿verdad? Me imagino que esto ustedes ya el perfil que tiene que tener el fluido dentro de una cañería, ¿verdad? Y acá se acuerdan del perfil laminar que tiene esta, digamos, esta curvatura, ¿verdad? Poniendo en vectores y un flujo turbulento, ¿verdad? Acá se nota por qué tiene esta curvatura, ¿verdad? Porque en el medio se supone que digamos, la fuerza del fluido es mayor. ¿Por qué? Porque hay una restricción, un rozamiento con la cañería, ¿verdad? Bueno, vamos a ir pasando esto. Diferencia de presión. Claro. Bueno, dice los tipos más comunes. Alguien está solo un ratito. Dice los tipos más comunes de caudalímetros de diferencia de presión son las placas de orificio, placa de orificio segmental y placa de orificio integral. Tubo de Venturi, tobera de caudal, codo, tubo de Pitot. O sea que todos estos tipos de medidores o de medidores de flujo o de caudal, ¿verdad? Tienen su principio físico, vamos a decirle, como diferencia de presión. O sea, mide la diferencia de presión entre dos puntos para poder relacionar, perdón, con el caudal. Dice, típicamente un caudalímetro de diferencial de presión consiste en un elemento primario, ¿verdad? Por ejemplo, una placa orificio. La placa orificio es lo que se considera como elemento primario, que habíamos ya mencionado, que contiene dentro de un lazo de control. Y un elemento secundario, que puede ser un transmisor de presión diferencial. El elemento secundario mide la altura diferencial producida por el elemento primario. Y acá está la fórmula física del cual yo les hablaba de las clases pasadas, que el caudal está directamente o es directamente proporcional a la diferencia de presión, ¿verdad? Multiplicado por una constante y dividido por la densidad del líquido, ¿verdad? Esta es la relación física que nos permite, ¿verdad? Midiendo a través de un medidor de diferencia de presión diferencial, un transmisor, nos permite medir el caudal. ¿Por qué? Porque esta es una constante. La densidad también podemos cargarle como parámetro al transmisor, al sensor de diferencial de presión,
Y uno mide, ¿verdad?, el diferencial de presión. Y vamos a entenderlo esto acá. Acá en esta gráfica. Acá, opa, acá, en esta gráfica. La placa orificio, el cual yo les mencionaba y el cual designa como elemento primario, es este. Es una placa generalmente de acero inoxidable con un, digamos, sí, un orificio, ¿verdad? Un orificio circular o puede ser segmental, ¿verdad? Que tiene por función, esto se coloca, ¿verdad?, entre dos bridas acá, ¿verdad? Entonces tenemos el flujo del fluido, ¿verdad? Y vemos acá que pasa por el orificio y tiene un vuelo otra vez a recuperar, ¿verdad? Distancias después de la placa de orificio, ¿verdad? Vuelve a recuperar su sentido. Pero vemos, ¿verdad?, en una distancia, ¿verdad?, que está relacionado con el diámetro, acá vemos una distancia donde se mide, voy a tratar, ¿se ve bien ahí? Sí se ve. ¿Se ve bien? Bueno, Sí. acá vemos que se mide la presión acá, uno hace un orificio acá y puede enviar el fluido, digamos, ¿se acuerda del transmisor de presión diferencial? Puede enviar a uno, digamos, para medir esa presión. Y a una distancia un poquito mayor, que está relacionado también con el diámetro de la tubería, ¿verdad?, se toma la presión. Entonces, entre estos dos puntos existe una diferencia de presión. Entonces, esa diferencia de presión es lo que nos mide nuestro transmisor de presión diferencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan del transmisor de presión diferencial? Nos mide eso y a través de esta fórmula que vimos acá, entonces se calcula el caudal. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de la placa de orificio? Al introducir dentro de dos bridas de la cañería la placa de orificio segmental, es causar una diferencia de presión tal que yo pueda captar esa diferencia de presión y pueda relacionarlo con el flujo. Esa es la función, por eso dice un elemento primario. ¿Y qué es lo que nosotros podemos notar acá? Fíjense que el flujo viene acá y primero que hay un contacto con el elemento primario. Segundo que hay una obstrucción, una pérdida de carga. Y entonces ahí vemos que el elemento primario entra en contacto con el fluido, ¿verdad? Entonces este es uno de los que pertenece, ¿verdad?, a partes móviles mojadas. ¿Por qué? Porque el elemento primario está en contacto con el fluido. Y también vemos acá la curva de presión, una curva de presión. Y vemos acá en esta parte hay una caída de presión y lógicamente como es proporcional al caudal también disminuye acá el caudal. ¿Se entiende? Entonces, este es tipo placa orificio. Y hay diferentes tipos de formas. Tenemos el tubo de Venturi, dice el tubo de Venturi, figura número 5, consiste en una sección de cañería con una entrada cónica, ¿verdad?, típicamente de 20 grados centígrados, perdón, 20 grados, una garganta recta y corta y una salida cónica, típicamente un cono de recuperación de 5 a 6 grados. La velocidad aumenta y la presión cae en la garganta. Así, al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta, se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo que está pasando ahí. La diferencia de presión es medida entre la entrada, a voz arriba, a la entrada y la garganta. Está en la garganta misma. Vamos a ver la gráfica fíjense acá, en la garganta misma, en la parte cónica, ¿verdad? Ahí es donde se está midiendo la presión 2. Y se compara con, ¿verdad?, aguas arriba de la parte, esto también está tabulado, ¿verdad? Inclusive acá ya el dispositivo ya te trae, ¿verdad? De tal manera que esto tiene una brida acá en la parte izquierda, este también tiene una brida, ¿verdad? Entonces vos cortás la cañería en la parte donde vos querés, o sea que la medida que te dice este tubo de Venturi y lo introducís ahí
y conectas tu transmisor de presión diferencial acá, como se indica acá el P1, y en esta parte, en la parte, la garganta, y digamos, la presión 2. Tomás la diferencia de presión, le introducís en los valores de la densidad, ¿verdad? Y ya puedes tener instantáneamente dos cosas, la diferencia de presión y el caudal que está pasando por esta tubería. ¿Se entiende? Entonces, acá nuevamente tenemos, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Que acá hay un cono más suave. Fíjense que en la placa orificio, acá nomás parece que es así, pero en realidad acá viene y choca el caudal, ¿verdad? Y acá se produce una pequeña turbulencia. La realidad es así, ¿verdad? Porque al chocar acá se produce una pequeña turbulencia, ¿verdad? Entonces, como que no hay ese cono acá que existe en los tubos de Venturi como se ve en la gráfica. ¿Se entiende? Bueno, acá tenemos el caudalímetros de presión diferencial tipo tobera de caudal, ¿verdad? Que tiene el mismo principio, ¿verdad? Siempre estamos poniendo, ¿verdad? Digamos, una obstrucción a la tubería para hacer una diferencia de presión. Acá dice, similar al tubo de Venturi, excepto que no tiene cono de recuperación. Acá no, este que existía, fíjense acá que hay un cono de recuperación, a este cono se refiere, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Con este tipo de toberas de caudal. También tenemos una curva de presión, ¿verdad? Acá hay una presión, ¿verdad? Y acá cae la presión y vuelve a aumentar. Nuevamente, entonces se toma presión 2 y presión 1, se calcula la diferencia de presión y también el transmisor de caudal, entonces va a calcular digamos, el caudalímetro, el caudal. Tipo codo también, este también tiene algo de similitud, ¿verdad? Con la salvedad que dice, cuando el líquido viaja en un codo, se ejerce una fuerza centrífuga en el borde exterior relativamente a la velocidad del fluido. La toma de presión para medir el diferencial de presión está localizado en la parte exterior y en la parte interior del codo. El caudal es igual al radio por la altura, por el diámetro del codo de la cañería, ¿verdad? Por la densidad. Acá hay justamente el H es el diferencial de presión, ¿verdad? Parece que le dije altura, pero es diferencial de presión. O sea, la diferencia de presión entre acá y este punto. Eso es lo que nos dice. Nuevamente, acá no hay obstrucción, ¿verdad? Sino que se aprovecha digamos, lo que menciona acá, ¿verdad? Cuando tenemos un codo, ¿verdad? El líquido dice, se ejerce una fuerza centrífuga, ¿verdad? En el borde exterior, relativa a la velocidad del fluido. Las tomas de presión, entonces, para medir la medir el diferencial de presión, está localizada en la parte exterior y en la parte interior del codo, como se ve en la figura. Nuevamente acá medimos el diferencial de presión y relacionamos acá, ¿verdad? El diferencial de presión H con el radio de la curvatura, ¿verdad? El diámetro del codo y la densidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende acá hasta acá? Sí, sí, profe. ¿Vamos entendiendo? Sí, Entonces, todos estos tipos, ¿verdad? Son iguales. El que salió en el examen o generalmente sale, ¿verdad? Este es el de la placa orificio, ¿verdad? Entonces, muchos, por ejemplo, ahí no mencionó, nadie no mencionó la placa orificio, pero yo creo que ahora después de esta explicación se entiende mucho mejor, ¿verdad? La función de la placa orificio, ¿verdad?
Entonces, en el final, por ejemplo, si vuelve a salir un tema de interpretación de plano PID, entonces ahora ya tenemos que explicar con mayor propiedad, ¿verdad? Una cosa es el elemento primario y otra cosa es el transmisor de presión. ¿Se entiende? Y muchos confundieron eso, ¿verdad? Entonces, para que no haya más duda, entonces hay que mencionar, porque si uno menciona nada más el transmisor de presión y no menciona esto, tal vez esté incompleta la respuesta y eso le va a restar puntos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? El tubo de Pitot. Bueno, el tubo de Pitot tiene, en vez de ponerle o introducir la placa de orificio, se introduce un tubo con orificios, así como se muestra en la figura. Uno, digamos, frontal a la dirección del flujo, ¿verdad? Y otro en otro tubo, ¿verdad? Con una toma, más o menos en el centro, ¿verdad? En la dirección de flujo. Y nos dice que hay una diferencia de presión entre lo que capta este tubo, que se transmitida justamente a una de las láminas del sensor de presión diferencial, y el de presión estática. Este se llama tubo de impacto y este o dinámico, y este se llama estático. Se llamado también medidores de presión de inserción, consta de un probador en dos partes, que censan dos presiones de impacto dinámico y de estático, ¿verdad? Entonces, misma cosa. Acá entonces hay diferencia de presión entre dos secciones, ¿verdad? Y nuevamente relaciona, ¿verdad? Al hallar la diferencia de presión entre dos secciones, relaciona con el caudal. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, ¿verdad? Acá, dentro de todos estos medidores que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sus elementos primarios tienen contacto con el fluido, como ustedes ya pudieron observar, a sección del tipo codo. Transmiten, ¿verdad? Una señal, pueden transmitir una señal al controlador. Eso también es muy importante. Y pueden medir dos magnitudes, ¿verdad? Presión diferencial, ¿verdad? Y el caudal mismo que está atravesando la cañería. Entonces, en resumen, eso es lo que podemos sacar acá de caudalímetros de presión diferencial. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió esto? Fíjense que vimos diferentes modelos o formas de medir a través de la presión diferencial, pero básicamente conceptualmente no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si se comprendió esto para poder avanzar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Hay una forma menos invasiva de detectar el caudal? sí, vamos a ver, vamos a ir viendo. Viste que al comienzo, y el siguiente que vamos a ver, por ejemplo, es del tipo, dice caudalímetros magnéticos, ¿verdad? Que este caudalímetro, ¿verdad? Vamos a decirle, es un esquemático de lo que pasa, ¿verdad? Y la figura de la derecha es el caudalímetro real en sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el caudalímetro magnético. Dice, está basada en la ley de Faraday, de inducción magnética. Dice que el voltaje inducido a través de un conductor que se mueve perpendicularmente a un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. ¿Se acuerdan la ley de Faraday? Vamos a repetir. El voltaje inducido a través de un conductor que se mueve perpendicular a un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. Vamos a ver acá. Si yo, vamos a suponer que este sea un alambre, un cabo, y esto se mueva,
El alambre se mueve a través de un campo magnético. Entonces, el voltaje inducido acá y acá, si esto es un alambre, va a ser proporcional a la velocidad del alambre. Eso es lo que dice la ley de Faraday, así como está acá. Ratito, alguien quiere entrar. Ahí. ¿Se entiende? La ley de Faraday dice eso, ¿verdad? Y acá te pone como un ejemplo. Si un alambre es movido perpendicularmente a su longitud, dice, a través de un campo magnético, él generará un potencial eléctrico entre sus extremos. ¿Verdad? Va a generar acá entre sus extremos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se utiliza esto? Dice, basado en este principio, el caudalímetro magnético genera un campo magnético perpendicular a la corriente del flujo y mide el voltaje producido por el fluido que pasa a través del medidor al ser detectado por los electrodos. Dice, el voltaje producido es proporcional a la velocidad promedio de la tasa de flujo volumétrico del fluido conductivo. Bueno, entonces acá no podemos tener siempre vamos a decirle, un alambre que se mueva así. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que este caudalímetro acá está generando un campo magnético y pone acá en el extremo del caudalímetro acá o acá arriba, acá, cualquiera de los puntos, electrodos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Después, ¿qué más nos dice? Basado en este video, el caudalímetro genera un campo magnético perpendicular a la corriente del flujo, dice. O sea que si este es el caudalímetro y acá en este sentido tiene el caudal, ¿verdad? Entonces acá y acá hay un electrodo, o acá y en el otro extremo, ¿verdad? Hay un electrodo y hay un campo magnético que se genera perpendicular a la corriente del fluido. Después, ¿qué más nos dice? Y mide el voltaje producido por el fluido, dice, que pasa a través del medidor al ser detectado por electrodos. O sea que los electrodos que son colocados acá, ¿verdad? Hacen, cuando pasa la corriente del fluido, detectan ese electrodo y mide, ¿verdad? Mide qué cosa. Mide el voltaje producido, ¿verdad? El voltaje que produce entre esos dos, ¿verdad? Detecta eso. Entonces, dice que el voltaje producido que mide los dos electrodos es proporcional a la velocidad promedio de la tasa de flujo volumétrico. O sea, en síntesis, es ese voltaje o esa diferencia de potencial que es producido y que es medido por esos electrodos es proporcional a la velocidad. Y si nosotros tenemos la velocidad promedio del flujo, entonces ya podemos tener el caudal. ¿Se acuerdan que el caudal también era velocidad por la sección, el área? Por eso es que el caudalímetro magnético, digamos, es clasificado como de velocidad. ¿Se entiende? Y está basado en la ley de Faraday que también se enuncia más arriba. Entonces, contestando un poco la pregunta del compañero, fíjense que esto es mucho menos invasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacen una obstrucción, no, el elemento primario, apenas el electrodo es el que hace contacto y probablemente el electrodo es lo que, seguramente si el fluido es un poco corrosivo, se le hace mantenimiento, ¿verdad? Se le hace limpieza o si permite cambiarlo, se cambia o generalmente lo que se hace es una limpieza, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Entonces, fíjense como una ley de física nos ayuda o se apoya el caudalímetro para poder medir, ¿verdad?
el caudal, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de milivoltios producidos, ¿verdad? Por la diferencia, esos milivoltios yo puedo transmitir, ¿verdad? A través de un transmisor de caudal. Yo puedo amplificar eso y ya puedo, ¿verdad? Medir. Entonces, tanta velocidad es proporcional, ¿verdad? Tantos milivoltios generados quiere decir que es tanta velocidad. Y es tanta velocidad para una sección determinada quiere decir que tanto de caudal está pasando por ahí. Entonces, eso ya te da la tabla del caudalímetro de la marca que te está vendiendo. No es que quiera hacer propaganda ni mucho menos, ¿verdad? No, no lo tomen así, esta marca que está acá, ¿verdad? Nada más que saqué una foto para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, para cada diámetro ya te da una tabla, ¿verdad? Ya relación de velocidad con caudal, ¿verdad? Para esa sección determinada. ¿Se entendió? Bueno, acá algunas ventajas, ¿verdad? Y se puede medir cualquier caudal desde cero. No tiene partes móviles, ¿verdad? Como ya mencionamos. Se puede medir fluidos conductivos, ¿verdad? No es afectado por cambios en la densidad, viscosidad y presión del fluido. Es bidireccional, esto también es muy importante, ¿verdad? Porque hay caudalímetros. Por ejemplo, el tubo este de pitón, por ejemplo, no podríamos medir bidireccionalmente, ¿verdad? Porque tiene uno de impacto y tiene uno de... Este sí, ¿verdad? Dice, está disponible para, claro, para corriente alterna y corriente continua, directa. Y también tiene una rápida respuesta, ¿verdad? Ahora, las desventajas que tiene, puede tener alto costo, ¿verdad? Y también los fluidos sucios pueden afectar a los electrodos. Es lo que yo le decía, ¿verdad? Fluidos turbios, fluidos con mucho sólido en suspensión, ese tipo de cosas pueden afectar al electrodo. Y si afecta al electrodo, lógicamente puede dar una lectura errónea, ¿verdad? Bueno, utilización, dice, apropiada para operaciones de arranque y parada, utilización de líquidos eléctricos conductivos y lechadas, aplicación, flujo con grandes cantidades de burbujas de aire. Esto, para mí, en la práctica es bastante relativo, ¿verdad? Porque cuando mayor burbuja tiene, vos estás leyendo algo aparente, ¿verdad? No lo que pasa realmente por ahí, ¿verdad? Porque ese espacio ocupado por la burbuja podría, si no tuviese ese, tendría que estar ocupado por el fluido mismo, ¿verdad? Entonces, esto es un factor también, ¿verdad? Que colabora. Aplicaciones con señales espurias de producto de pequeñas reacciones electroquímicas, lechadas con partículas de tamaño no uniforme, lechadas con sólidos no bien mezclados con el líquido y otras utilizaciones. Bueno, después tenemos el tubo, perdón, los medidores másicos, ¿verdad? Los efectos Coriolis. Uno o dos tubos son obligados a oscilar a sus frecuencias naturales perpendicularmente a la dirección del flujo. Las fuerzas resultantes de Coriolis inducen un movimiento de torsión de los tubos. Este movimiento es sensado por dispositivos captadores y se relaciona con el caudal másico. Existen dos tipos comunes de tubos, los tipos rectos y los tipos curvos. A ver un poco. Ya tenemos el tipo recto y el tipo curvo. Dice, el tubo curvo, perdón, tiene un rango de operación más amplio, mide bajos caudales con más precisión, está disponible. Bueno, estas ya son sus características. Bueno, entonces, concretamente volviendo otra vez al funcionamiento, ¿verdad? Dice que los tubos son obligados a oscilar. Bueno, si yo pongo, ¿verdad?
expongo, ¿verdad? Así como está en la figura, entra acá el fluido, sale esto, entonces eso hace una oscilación. Entonces, a mayor caudal voy a tener mayor oscilación. Entonces, esa oscilación es captada, ¿verdad? Por captadores de oscilación y ese movimiento o esa vibración producida es lo que se relaciona con el caudal para ese determinado diámetro. Y pueden existir dos tipos, de tipo, acá en este caso, tipo curvo, ¿verdad? Y como vemos, el tipo recto, ¿verdad? Que tiene una pequeña curvatura también el tipo recto. ¿Sí? O sea, concretamente acá entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que se producen vibraciones por hacerle pasar al conducto del flujo, el caudal, ¿verdad? Por un tubo. Y esa vibración, ¿verdad? Es captada y yo puedo transmitirlo, ¿verdad? Puedo convertirlo a una señal eléctrica, ¿verdad? Y puedo relacionarlo, ¿verdad? Tanta vibración quiere decir que está pasando tanto caudal por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, relaciono eso y cuando más vibración se genera, ¿verdad? Ese captador capta y envía, lógicamente, mayor señal, ¿verdad? En miliamperes, milivoltios. Bueno, dice, a ver un poco. Las ventajas, mide caudal y densidad. Y algunos miden también temperatura. Dice. Maneja aplicaciones difíciles. Se aplica a la mayoría de los fluidos. No es afectado por variaciones mínimas de densidad o viscosidad. Requiere poco mantenimiento. Es insensible a perfiles de velocidad. Es bidireccional también y puede manejar fluidos abrasivos. También una de sus desventajas es el alto costo, ¿verdad? También no le gustan los bolsones de aire y gas. Y el medidor debe ser recalibrado si la densidad del líquido que se mide es muy diferente al utilizado para la calibración. O sea, para cada tipo de fluido voy a de antemano tener que darle las características al proveedor. Entonces el proveedor, ¿qué es lo que hace? Selecciona el más y ya calibra para, con ese tipo de producto, para ese tipo de producto, ¿verdad? Ya te calibra y te entrega así, ¿verdad? Bueno, a ver un poco. Caudalímetros tipo turbina. Tipo turbina tienen este aspecto, ¿verdad? Acá justamente tiene la turbinita, acá, y acá donde entra. Fíjense, este nuevamente tiene un tipo de obstrucción, ¿verdad? El medidor tiene un tipo de obstrucción. Veamos cómo funciona. Dice, un rotor similar a un impulsor con un diámetro casi igual al diámetro interno de la cañería. Es soportado por dos cojinetes para permitir una libre rotación. Vamos a mirar acá. Acá está el rotor, tiene un cojinete acá. Y dice que el rotor tiene casi igual de función de diámetro de la cañería. ¿Sí? Un dispositivo captador magnético montado en la cañería detecta el paso de las álabes del rotor, generando una salida de frecuencia. Entonces, acá es colocado un captador que básicamente hace de contador, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya se dio la vuelta acá? Capta, ¿verdad? Pues dio captador magnético montado en la cañería detecta el paso de los álabes del rotor. O sea, cuenta cuántas veces pasó acá por este punto, ¿verdad? El rotor, ¿sí? Cada pulso representa el pasaje de una cantidad calibrada del fluido, ¿sí? Y de la velocidad angular, esto es la tasa de rotación, es proporcional al caudal volumétrico, ¿sí? O sea que si él mide acá, el captador mide cuántas veces puede saber la velocidad angular. Si pasó tantas veces por acá y en otro momento, en otro lapso de momento pasó más rápido, quiere decir que hay mayor velocidad angular de los ala, ¿verdad? Y si hay mayor velocidad angular, quiere decir que hay mayor caudal, ¿verdad?
Entonces, por eso es que nos dice acá que la velocidad angular, esto es la tasa de rotación, es proporcional al caudal volumétrico. Está midiendo volumen, cuántos litros está pasando por ahí. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que también tenemos en nuestro domicilio, ¿verdad? Hay mecánicos y así como esto ya hay con palpadores y, ¿verdad? Los mecánicos son los más que tienen el tipo el orómetro más y que te mide ahí in situ, ¿verdad? Este, sin embargo, ya te puede transmitir al tener un palpador ahí que mide y un contador, eso ya puede hacer una transmisión, ¿verdad? ¿Se va entendiendo esto entonces, verdad? Bueno, seguimos entonces. Bueno, hay otro tipo. Esto es justamente lo que yo les decía, ¿verdad? Que tiene tipo un acumulador, vamos a decirle. Son los famosos medidores que tenemos. Este es un esquema también que tenemos. Acá está el cojinete, el flujo, la turbinita, ¿verdad? El palpador magnético, un conector, ¿viste? Y acá está la brida conector que es este, para poder conectar a la brida de la cañería. Bueno, seguimos entonces. Caudalímetros tipo vórtice. Fíjense, ahí tenemos nuestro caudalímetro tipo vórtice, ¿verdad? Acá tenemos un tipo de que hace una obstrucción, ¿verdad? Al caudal. Bueno, leamos y veamos cómo actúan los caudalímetros tipo vórtice. Dice, en un caudalímetro vórtice, una obstrucción o un cuerpo extraño es ubicado a través del agujero de la cañería perpendicular al flujo del fluido. Los vórtices son producidos alternando bordes del cuerpo extraño a una frecuencia proporcional a la velocidad del fluido. Fíjense lo que dice, los vórtices que son producidos alternando bordes del cuerpo extraño a una frecuencia proporcional a la velocidad del fluido. O sea que dice que estos vórtices, viene acá el fluido laminar, encuentra este vórtice, ¿verdad? Y acá justamente este cuerpo extraño trata de producir este vórtice. Y eso, ¿verdad? Es proporcional. Eso es proporcional a la velocidad del fluido. La tasa a la cual los vórtices son creados es proporcional a la tasa del flujo volumétrico. Las vibraciones son sensadas por galgas extensiométricas, sensores capacitivos, dispositivos captadores magnéticos y convertidores a valores de caudal. Bueno, nuevamente entonces, estos vórtices son captadas por galgas, unas galgas captadores. Y esas galgas captan las vibraciones producidas acá por este vórtice y eso relaciona con el caudal volumétrico. ¿Se entiende? O sea, nuevamente ponemos un obstáculo con un objetivo, ¿verdad? Para producir algo, ¿verdad? Para producir algo en el flujo laminar del fluido, ¿verdad? Y medimos eso. Y eso lo relacionamos, ¿verdad? Lógicamente, a mayor caudal se ha producido mayor vibración, mayor vórtice, y eso, lógicamente, va a captar, ¿verdad? Los dispositivos captadores magnéticos o sensores capacitivos también, o galgas extensiométricas, que nos relaciona, ¿verdad? Con valores de caudal. ¿Sí? Bueno, veamos los caudalímetros de área variable o tipo rotómetros, ¿verdad? Acá está su esquema.
Una foto de la realidad, ¿verdad? Este sí es una foto real, ¿verdad? De una destilería. Y acá tenemos aspectos o fotografías ya lo esquemático, ¿verdad? O sea, de un medidor también, vamos a decir. En la foto, esta es la que es esquemática. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense los elementos. Tiene tipo una boya acá, tiene vamos a decir, tipo una cuerda. Por esa cuerda generalmente se introduce, tiene una boya que puede subir o bajar, un flotador. Vemos el tubo de vidrio que tiene un área de tronco cónica, ¿verdad? Acá tiene un área, por eso dice área variable. A medida que vamos subiendo la sección de cada área, ¿verdad? Varía del 0 al 100 que está arreglado esto. Podemos tener como una regla o mismo podemos tener por el tubo de vidrio, ¿verdad? Tenemos la entrada del flujo acá y tenemos la salida del flujo. Y nuestra boya puede ir hasta este punto, ¿verdad? Bueno, dicho esto, veamos cómo funciona. Dice, el rotómetro suspende un flotador de movimiento libre en un tubo, ¿verdad? Usado. A veces el flotador tiene cargas a resorte, o sea que tiene algo de resorte. Su movimiento hacia arriba o hacia abajo se relaciona al caudal. Algunos rotómetros son equipados con transmisores con una salida proporcional al caudal medido. El término rotámetro se deriva del hecho de que el flotador suele tener ranuras para generar una rotación del flotador para propósitos del centrado. Los flotadores de hoy en día son guiados y no rotan, pero el nombre quedó. Bueno, el rotómetro tiene el mismo principio de medición que una placa orificio. El pasaje anular, acá viene lo interesante, y creo que este es el cuide de la cuestión. El pasaje anular se incrementa cuando se incrementa el flujo. El tubo se agranda al aumentar el caudal y el volumen de flujo está relacionado al área anular. O sea, se imaginan acá entonces como, digamos, el flotador tiene un área fija, pero el tubo de vidrio tiene, ¿verdad? Es como un tronco cono, ¿verdad? Tiene área variable en cada, digamos, en cada sección. Entonces, cuando va subiendo el flotador, va indicando también en cada sección. Y en cada sección, o para cada diámetro del medidor, tiene ya cuánto es el caudal, ¿verdad? Que pasa por acá cuando el flotador en sí esté a 75% de su carrera acá del 0 al 100. ¿Se entiende? Entonces, cuando está a 0%, ya está el flotador, digamos, está a 0%, acaba, y sí, a 0%, entonces eso está tabulado, ¿verdad? Que para este medidor, para este diámetro de tubería, para este diámetro de entrada y salida, es tanto el volumen, ¿verdad? Que pasa, o tanto el flujo, perdón, que está pasando por esta sección. Y cuando va subiendo el indicador, el flotador, por ejemplo, así como está en la figura, acá 75%, entonces vamos a suponer que a 0% está a 5 metros cúbicos por segundo, por poner un nombre. Y cuando está a 75%, digamos, está a 15 metros cúbicos por segundo. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, el área variable del tubo es lo que permite hacer esa medición. ¿Se entiende? Acá justamente tenemos el tubo. En este caso, como que tiene dos tubos. Un tubo dentro de otro tubo, ¿verdad? Fíjense que acá el tubo que realmente
por el cual está pasando el fluido es, acá se ve levemente en la foto, que es tipo cónico, ¿verdad? Y acá está su medidor, el flotador. Cuando va subiendo y va marcando, este ya tiene dentro de otro tubo de vidrio, ¿verdad? Ya está reglado eso y a medida que va subiendo te va marcando, inclusive ya esto ya te da en metros cúbicos por hora, ¿verdad? Ya te da el flujo, ¿verdad? Ya en este caso directamente uno puede visualizar la lectura, ¿verdad? Como era en este caso, ¿verdad? Acá teníamos una válvula, ¿verdad? Se abre la válvula y el operador se acerca a esto acá y está viendo a cuántos metros, cuántos litros por segundo, litros por minuto se va llenando o está pasando por acá. Entonces hace su registro, ¿verdad? Generalmente este tipo de cosas es como los medidores de temperatura, ¿verdad? Habíamos mencionado que los medidores de temperatura eh, lo de, eh, se colocaban in situ y los termocuplas también. Por cada termocupla se colocaba un instrumento discreto, ¿verdad? Uno in situ para hacer la lectura ahí, ¿verdad? No tipo capilar. Y esto es la misma cosa, ¿verdad? A pesar que nos dice que esto también ya puede transmitir, eh, ya puede transmitir señales al controlador. Bueno, acá menciona algunas ventajas. Dice, maneja también bajos caudales, es barato y autolimpiante, provee indicación directa, claro, visual, y no necesita potencia externa para poder operarlo, ¿verdad? Y acá menciona también que solo, algunas desventajas, ¿verdad? Que solo puede montarse verticalmente, ¿verdad? No, por su propia construcción no se puede usar en forma horizontal, ¿verdad? No son aptos para fluidos corrosivos. Eh, Se requieren accesorios opcionales para poder hacer una transmisión de datos, lo cual dice que incrementa considerablemente el costo. Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Después tenemos los caudalímetros tipo ultrasonido, o perdón, ultrasónicos. Acá, ahora pues no tenemos ningún esquemático. Dice, en un caudalímetro ultrasónico, tiempo de tránsito, dos transductores están montados puestos diametralmente, una arriba del otro a 45 grados. Sí, es mayor a 3 pulgadas. Cada transductor envía un haz ultrasónico de aproximadamente 1 MHz. ¿Ya? Envía una frecuencia, generado, ¿verdad? Por un cristal piezoeléctrico. La diferencia en el tiempo de tránsito entre los dos haces es utilizada para determinar la velocidad promedio del líquido. El haz que viaja en la dirección del flujo viaja más rápido que el haz que se le opone. Entonces, tenemos una foto real, ¿verdad? Vamos por acá. Entonces, fíjense que estos medidores, por más de que, digamos, no tiene una, digamos, es relativo su exactitud, ¿verdad? Porque vamos a suponer que acá haya mucho sólido en suspensión, por ejemplo. No sé si se imaginan ustedes, ¿verdad? No hay que imaginarse solamente en agua, hay que imaginarse en aguas turbias o en líquidos que tienen mucho gas o en líquidos que producen mucha burbuja o por su fabricación misma, ¿verdad? Le pongo nuevamente el ejemplo del jugo mixto extraído del
de la caña dulce, por ejemplo, ¿verdad? Son fluidos con muchos sólidos en suspensión, generan muchas burbujas, ¿verdad? Y todo eso genera o mete en la variable, en la ecuación, meten errores. Entonces, eh, son, no, finalmente, por eso es que mi experiencia, por lo menos, sé muchas veces la producción se hace dos mediciones. Se mide por el lado del caudal, ¿verdad? Que vos producís, medís cuánto es el caudal, pues eso, por ejemplo, el caso de los jugos mixtos. Producís eso, la bomba bombea, ¿verdad? Y enfrente de la bomba vos pones un medidor de caudal, un caudalímetro, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Esa misma cañería, vos llevas y pesás lo que llevas. Entonces, lo que les quiero decir es que nunca coinciden lo que uno pesó, ¿verdad? Con lo que pasó por el caudalímetro. ¿Verdad? Nunca coinciden, siempre hay un error, ¿verdad? Y personalmente yo pienso que eso es la consecuencia del error, o sea, lo que genera el error son esto que yo le estaba mencionando, ¿verdad? Los bolsones de aire, las burbujas, los sólidos en suspensión, o sea, son tres, cuatro cosas que introducen error y hacen que el medidor, ¿verdad? Los medidores que están moviendo te midan algo, pero realmente están midiendo, por ejemplo, burbujas de aire, ¿verdad? Y bueno, entonces generalmente se hace una doble medición en la producción. Bueno, veamos entonces caudalímetro ultrasonido, Doppler medición. En un caudalímetro Doppler, un cristal piezoeléctrico genera una onda de sonido. El receptor mide la velocidad de pequeñas partículas presentes en el fluido y la frecuencia del sonido reflejada de un objeto en movimiento, sólidos y gases retenidos, es proporcional a la velocidad del objeto. Las señales de velocidad reflejada son promediadas. Esta es la misma cosa, ¿verdad? Este efecto Doppler, ¿verdad? Nuevamente, el cristal piezoeléctrico dice que genera una onda de sonido, ¿sí? Y el receptor mide la velocidad de pequeñas partículas, ¿verdad? Presentes en el fluido. Y la frecuencia de sonido reflejada de un objeto en movimiento sólido, ya sea sólido y gases retenida, es proporcional a la velocidad del objeto. O sea, básicamente se vale de pequeñas impurezas que pueda haber en el fluido y mide la velocidad de esas pequeñas. Entonces, si esa velocidad de pequeñas partículas o pequeños sólidos en suspensión se va a esa velocidad, entonces el fluido también va a tener la misma velocidad, ¿verdad? Y las señales de velocidad, perdón, reflejadas son promediadas, ¿verdad? El fluido que se mide debe ser un líquido con gases retenidas. Hay una condición mayor a 30 micras. O con sólidos en suspensión, dependiendo del tamaño de la partícula, típicamente mayor a 25 partes por millón. El cristal puede estar en contacto con el fluido o montado fuera de la cañería, las aductoras abrazaderas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿verdad? O sea, un esquema, ¿verdad? Acá tenemos las partículas que están viajando y acá está el cristal por afuera de la cañería. Entonces, mide la velocidad de las partículas, ¿verdad? Este tipo de medidores. Bueno, a ver un poco. Claro, acá está el Sonic Pro, por ejemplo, ¿no? La realidad. Bueno, acá ya dice, de este, por ejemplo, el Sonic Pro dice características: transductores de abrazaderas no invasivos, tiene algoritmos métricos de la medida, tiene un LCD de fácil lectura, ¿verdad? Salida, ¿verdad? De 4 a 20 miliamperes, salida de pulso de 0 a 100 Hz, configurable, ¿verdad?
conexiones de computadora, permite acceso remoto y controles de funciones. Claro, tiene un display disponible ya incluso. Bueno, y por último, vemos entonces el tipo vertedero y canalón. Esto generalmente se utiliza para grandes, digamos, diámetros de cañería, ¿verdad? Imagínense cañerías de 3, de 2,5 metros de diámetro, ¿verdad? Que está conduciendo un tipo de fluido, ¿verdad? Puede ser agua, por ejemplo, ¿verdad? De un punto a otro determinado punto, ¿verdad? Y se utilizan este sistema. Dice, para los vertederos y canalones, la medida de la altura de la superficie de agua sobre el punto de referencia es una indicación directa del caudal. La medida del nivel de líquido es hecha por método de flotador, ultrasónico o otro tipo de medidor de nivel. A veces se usa un tubo de sonda para eliminar y reducir la turbulencia. Bueno, entonces tenemos nosotros nuestro vertedero, tenemos una mueca en D por donde sale en este caso, y acá tenemos por donde entra. Fíjense, entra acá el fluido y como este tiene un área fija, una superficie, cuando se va llenando este vertedero, ¿qué es lo que va a variar? Va a disminuir y va a aumentar o a disminuir el nivel dentro de este vertedero, que va a tener su salida y su entrada. Entonces, si nosotros, dice, medimos el nivel, ¿verdad? Que es la variable que va a aumentar o disminuir, ¿verdad? A través de un sensor capacitivo, por ejemplo, el medidor de nivel de sensor tipo capacitivo, entonces podemos medir cuánto es lo que está pasando, ¿verdad? De líquido por este vertedero. Tenemos el área entonces y tenemos en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, la única variable en la ecuación, ¿verdad?, de volumen de este vertedero va a ser, ¿verdad?, área de base del rectángulo por la altura, ¿verdad? Y por una unidad de tiempo, ¿verdad? Y nosotros podemos medir entonces cuánto es lo que va pasando en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces es la forma también de hacer la medición de caudal. Y esto también, al tener un sensor tipo capacitivo, uno puede transmitir, ¿verdad? Entonces, como el área ya es fija, es como el rotómetro, ¿verdad? Si el nivel está en tanto, quiere decir que tanto es el caudal que está pasando acá, ¿verdad? Si el nivel que te mide es, por ejemplo, 75% de esto, quiere decir que tanto de caudal está pasando por acá, porque este ya está calibrado, ¿verdad? Para cada medición, él ya te está, para cada medición de nivel, ya uno puede saber de antemano, ¿verdad?, cuánto es el volumen de líquido que está pasando por minuto, por hora, por este vertedero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió más o menos lo que dijimos o quedamos con más dudas? No sé si me pueden dar un retorno, por favor. Ok. Bueno, entonces la presentación de la lámina, por ejemplo, es hasta ahí. No sé si el grupo que va a presentar el, eh, su trabajo nos puede presentar ahora.
Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Voy a mostrar la presentación. Ok, voy a salir entonces voy a dejar de presentar. Ahí sí. Ahí ven mi pantalla. Sí, sí, estamos viendo. Ok. Ale, Cami, ¿están por ahí? Sí, estamos. Sí, Sofía. Lo que para mí por lo menos veo muy chiquitito, ¿eh? No sé Sí, si sí, sí, puedo ya. darle pantalla completa para poder mejorar la visualización. Aquí están, muchas gracias. Me voy a ir al comienzo. Ahí está. Ahí. Ahí, ¿qué tal se ve? Sí, ahí ya se ve. Bueno, nosotros somos Camila, Alejandra y yo soy Sofía. Vamos a hablarles sobre la medición de nivel. Vamos a profundizar un poco más este tema que ya estuvimos viendo en clase y eso. Buenas tardes a todos. Adelante. Bueno, como introducción, el nivel es la altura del contenido de un reservorio que puede ser de líquidos o sólidos. A través de su medición podemos calcular el volumen almacenado, realizar el balance de materiales de pesos continuos donde se tengan volúmenes líquidos, sólidos, de acumulación temporaria, mezclas, etc. Se puede tener seguridad y control sobre procesos donde el nivel de un producto no puede sobrepasar determinados niveles. Entre los campos de aplicación podemos citar algunos como la química, el campo de la química, petroquímica, alimentación, cervecería, tratamiento de aguas blancas, de aguas residuales, eh, materiales para construcción, fabricación de papel en astilleros, industrias de automóvil y aeronáutica. Englobando, podemos decir que las razones para medir el nivel de los líquidos son mantener condiciones seguras de operación, la optimización y control de procesos, y es de utilidad para los ámbitos de la investigación y desarrollo, entre otros. Los métodos de medición de nivel de líquidos. Tenemos tres tipos básicos de medición de líquidos. Estos son el directo, indirecto y discontinuo que vamos a ver ahora. La medición directa. Con la medición directa se mide la altura del líquido sobre una línea de referencia. En este tipo de medición podemos utilizar reglas, visores nivel o boyas. Comenzamos con la regla o el gabarito. Consiste en una regla graduada, la cual tiene una longitud conveniente para ser introducido dentro del reservorio a ser medido. La determinación del nivel se efectúa leyendo de forma directa la longitud mojada en la regla por el líquido. Sus aplicaciones son para tanques abiertos, medición de aceite, que casi todos hacemos para el auto, medición de gasolina, procesos granulosos. Su ventaja es que es barato y su desventaja es que es manual. Si hay olas se va a dificultar la medición. Son solo para tanques abiertos y no son para procesos continuos. Siguiente. Pasamos a los medidores, a los visores de nivel, perdón. Este medidor utiliza el principio de los vasos comunicantes. El nivel se observa por un visor de vidrio especial, pudiendo haber una escala graduada acompañando el visor. Esta medición se puede hacer en tanques abiertos y cerrados. En la siguiente dispositivo tenemos sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas podemos citar que es económico, da seguridad en la lectura a nivel del líquido, es bastante preciso. Sus desventajas es que hay que manipular con mucho cuidado para evitar roturas. Tiene un campo de medición limitado, su indicación es local y es susceptible de asociarse por las características del líquido.
Su aplicación es para la medición de líquidos, la lectura periódica de nivel, se puede usar en tanques abiertos, en tanques cerrados como hervidores, evaporadores, condensadores y columnas de destilación. Tenemos ahora la boya o el fluctuador. Consiste en una boya que está presa a un cabo que tiene su extremidad ligada a un contrapeso, como vemos ahí en la imagen. En el contrapeso está fijo en un puntero que indica directamente el nivel en una escala. Por ejemplo, este medidor de la imagen, la indicación es inversa, es decir, si el tanque está lleno, el indicador va a estar en la parte más baja de la escala. Este tiene también una variación que es se utiliza un flotador magnético, donde hay un tubo dentro del tanque y se mueve una pieza magnética que sigue el flotador. Y es bastante similar otra vez, tiene un sistema de cables y poleas que se va moviendo y tiene un indicador para mostrar el nivel. Sus ventajas es que su instalación es sencilla, su método de medición es probado y confiable, permite la medición continua, las turbulencias y la espuma en la superficie del líquido no afectan de manera significativa su medición. La ventaja es que puede ser afectado por depósitos de materiales sobre el flotador. Los tubos guías muy largos pueden dañarse ante olas bruscas en la superficie del líquido o ante la caída violenta del líquido en el tanque. No son adecuados para aplicaciones de líquidos viscosos, ya que puede obstruir el movimiento de la boya, llevando a una medición errónea. Las partes móviles están sujetas al desgaste, requiriendo mantenimiento frecuente. La medición es afectada por los cambios en la gravedad específica del fluido. Se puede usar para tanques abiertos y tanques cerrados a presión o al vacío. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte de medición indirecta, que a diferencia de la medición directa, el nivel no se mide la altura en milímetros o pulgadas, sino se mide en función de magnitudes físicas como serían la presión, el empuje, radiación y propiedades eléctricas. Bueno, el primer método que vamos a ver es el de por presión hidrostática, donde básicamente tenemos un tanque abierto o cerrado a presión atmosférica, que contiene en su interior un cierto nivel de líquido. El nivel se determina a partir del cálculo de la presión, cuya fórmula es el de H por delta, que H sería la altura en milímetros o pulgadas y la delta sería la densidad del líquido relativa. Siguiente. Bueno, acá tenemos una pequeña simulación de este método. Bueno, las ventajas, la ventaja única sería que es esto, y las desventajas tenemos que su campo de medida, su campo de medida está limitado por la altura del tanque, solo sirve para fluidos limpios, y en caso de mediciones de nivel con líquidos corrosivos o viscosos, es necesario colocarle al manómetro un equipo de sello para aislar el instrumento del fluido. Y aplicaciones es para tanques abiertos y cerrados a presión atmosférica. Bueno, en este método, a diferencia del método anterior, el tanque cerrado está a una presión diferente a la atmosférica y por lo tanto tenemos que tener en cuenta no solo la presión ejercida por la altura de la columna líquida, sino también la presión ejercida sobre la superficie del líquido. El aparato que vemos en el anterior
Bueno, el aparato que vemos en el gráfico, el que está al lado del tanque, se llama transmisor de nivel, que cuentan con una cámara alta, la H, y una cámara baja, la L. Bueno, y acá explica bien, dice, en este tipo de medición, la tubería de impulso de la parte de abajo del tanque es conectada a la cámara de alta presión del transmisor de nivel. La presión actuante en la cámara alta es la suma de la presión ejercida sobre la superficie del líquido y la presión ejercida por la columna del líquido en el fondo del reservorio. La cámara de baja de presión del transmisor de nivel es conectada a la cañería de impulso de la parte de encima del tanque, donde mide solamente la presión ejercida sobre la superficie del líquido. Siguiente. Bueno, después tenemos los métodos de supresión de cero y elevación de cero, que serían solamente una variación del método anterior. Bueno, la parte de supresión de cero es básicamente igual a la anterior, solo que con la diferencia de que el transmisor de nivel no está en la línea de referencia cero del tanque, sino está por debajo. Y esto suele ocurrir para mayor facilidad de mantenimiento y acceso al instrumento. El tema es que al poner más abajo el transmisor, se forma una columna líquida que va a causar un aumento de presión en el medidor, produciendo una supresión de cero que debe ser compensado al calibrar el mismo. Acá se explica bien, dice, una columna líquida se formará con la altura del líquido dentro de la tomada del impulso, que ahí podemos ver en el gráfico. Si el problema no fuera contemplado, el transmisor indicaría un nivel superior al real. Después tenemos el método de elevación de cero, donde para la medición del nivel en un proceso de vapor, normalmente en la línea conectada al lado de la baja, como vemos en el gráfico, del instrumento, el vapor se condensa produciéndose un líquido al que se le denomina pierna húmeda. Este líquido produce una presión hidrostática en el lado de baja del instrumento, causando una lectura menor de cero, por lo que se produce una elevación de cero que debe ser compensada al calibrar. La pierna húmeda se puede llenar con un fluido de densidad conocida y colocar un sello protector en la unión superior con el tanque. Como podemos ver en el gráfico, ahí tenemos los sellos protectores que ayudan a evitar este problema. Bueno, las ventajas. No tienen partes móviles dentro del tanque, son de fácil limpieza, precisos y confiables, y no son influidos por las fluctuaciones de presión. Las ventajas son que el rango de medición está limitado por los intervalos del manómetro diferencial de que se disponga. En tanques cerrados presentan el inconveniente de la posible condensación de los vapores del tanque en el tubo de conexión al instrumento, como vimos en el último método. Y algunos fluidos presentan el riesgo de depósito de cristales o de sólidos en la superficie del diafragma. Las aplicaciones es adecuado para la medición del nivel de interfase, que serían cuando tenemos más de un líquido, y aplicaciones de indicación, registro y control de nivel. Bueno, el método con el burbujeador. Bueno, básicamente, para poder resumir todo esto, básicamente consiste en un tubo sumergido en el líquido por el que se hace pasar aire, un aire que genera burbujas. Y lo que se mide acá básicamente es la presión del aire que se deja pasar. La presión del aire en la tubería es equivalente con la presión hidrostática ejercida por el líquido, que a su vez es equivalente al nivel del líquido en el tanque. Siguiente. Bueno, la ventaja es que es barato y versátil. Las desventajas que durante el mantenimiento se puede contaminar el líquido. Su campo de medida está limitado por la altura del tanque y las aplicaciones son en tanques abiertos y con líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión. Bueno, medición de nivel por empuje. Bueno, consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante una palanca o un tubo de torsión, el cual transmite el movimiento del flotador a un indicador de nivel. El ángulo del movimiento del tubo de torsión es directamente proporcional al movimiento del flotador. Bueno, entonces, al disminuir, por ejemplo, el nivel del líquido en el tanque, aumenta el peso del flotador, aumenta la torsión del tubo y por lo tanto aumenta el movimiento angular del indicador. Este movimiento disminuye al aumentar el nivel del líquido y de esta forma se puede graduar el movimiento angular en unidades de nivel. Siguiente.
Bueno, las ventajas: instalación sencilla, de fácil limpieza, principio de operación confiable y probado, medición continua, no le afecta la turbulencia ni la espuma, robustos, miden interfaces y buena sensibilidad. Las desventajas: calibración ajustable en campo, partes móviles sujetas a desgaste, el depósito de sólido o el crecimiento de cristales en el flotador afectan la exactitud de la medición. Es apto para la medición de pequeña diferencia de nivel, 2000 milímetros máximo estándar. La medición de nivel de interfase requiere flotadores largos, no para líquidos viscosos, y la medición es afectada por los cambios en la gravedad específica del fluido. Aplicaciones: tanques abiertos y cerrados o al vacío para producir una señal neumática para control, para producir una señal eléctrica para ser usada en la operación de una válvula de control, un indicador o graficador localizador remoto al punto de medición. Medición de nivel de líquido de gravedad específica constante, medición de interfaz de líquido-líquido, control de bombas, interruptores para señal de alarma. Bueno, medición de nivel por radiación. Bueno, básicamente, la fuente rayos gamma, un isótopo de cesio o cobalto, emite radiación gamma que se atenúa al pasar a través de los materiales. El efecto de medición se obtiene a partir de la absorción de radiación del producto que se mide causada por los cambios de nivel. El sistema de medición consiste en una fuente, un contenedor de fuente radiactiva y un transmisor compacto como receptor. En la medición de nivel radiométrica, un isótopo de radiación mínima emite rayos gamma focalizados. El sensor, situado en el lado opuesto del depósito, recibe esta radiación. Dado que los rayos gamma se debilitan al atravesar la materia, el sensor puede calcular el nivel límite, la densidad o el caudal másico a partir de la radiación recibida. Bueno, yo les voy a seguir hablando sobre los medidores de nivel en los líquidos. Tenemos la medición de nivel por capacitancia. Primero hay que definir, ¿verdad?, qué es capacitancia. Y bueno, y la capacitancia es una magnitud eléctrica que existe entre dos superficies conductoras aisladas entre sí. El medidor de nivel capacitivo mide las capacidades del capacitor formado por electrodo sumergido en el líquido en relación a las paredes del tanque. La capacidad del conjunto va a depender del nivel del líquido. El elemento sensor generalmente es un asta o cabo flexible de metal. En líquidos no conductores se emplea un electrodo normal y en fluidos conductores el electrodo tiene que ser aislado. Normalmente se suele aislar con teflón. A medida que el nivel del tanque fuera aumentando, el valor de la capacitancia también aumenta progresivamente a medida que el dieléctrico aire es sustituido por el dieléctrico líquido a medir. La capacitancia es convertida por un circuito electrónico en una corriente eléctrica, siendo este señal indicando en un monitor. La medición de nivel por ultrasonido generalmente ocurre cuando una fuerza externa excita las moléculas de un medio elástico y esta excitación es transferida de molécula a molécula al medio, con una velocidad que depende de la elasticidad e inercia de las moléculas. La propagación del ultrasonido depende, por lo tanto, del medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Así siendo la velocidad del sonido la base para la medición a través de la técnica del eco, usada en los dispositivos ultrasónicos. Algunas ventajas de la medición de nivel por capacitancia son que no contienen partes móviles, que son fáciles de limpiar, presentan buena resistencia a la corrosión, se pueden hacer mediciones en materiales conductivos y no conductivos, su campo de medición también es bastante amplio. Y las desventajas son que las mediciones están sujetas a errores ocasionados por variaciones de temperatura, ya que la temperatura afecta la constante dieléctrica del material a ser medido. El material aislante utilizado puede causar errores en la medición
Y también en la medición de sólidos, variaciones en el tamaño de las partículas afectan a la constante dieléctrica. Bueno, esto es más de sólidos, pero ya que estamos viendo medición del nivel por capacitancia, también se agregó. Bueno, aplicaciones. Puede emplearse en la medición de interfase, que como dijo la compañera, es entre dos líquidos o entre más de un líquido. En la industria de procesamiento de alimentos, en aplicaciones on-off para alarmas o sistemas de control. Y en medición de nivel por ultrasonido tenemos estas ventajas, que son adecuados para todos los tipos de tanques y de líquidos, son muy exactos, son más sofisticados que los otros medidores convencionales, no poseen partes móviles, no requieren mantenimiento y no es intrusivo. Y las ventajas son que son más costosos, que la medición es afectada también por las propiedades del medio, como la porosidad de la superficie, espesor del material y la rigidez, son sensibles a la densidad, dan señales erróneas cuando la superficie del líquido no es nítida, como en el caso de un líquido que forma espuma, como estaba señalando el profesor en la clase, que se da del proceso con la caña dulce de azúcar. La velocidad del sonido cambia con la temperatura, o sea que al aumentar la temperatura, la velocidad del sonido en el aire también va a aumentar, mientras que el agua va a disminuir. Y algunas aplicaciones se utilizan para las mediciones de nivel continuas y para alarmas. Tengo acá un pequeño video también de medidores de nivel ultrasónicos. No sé por qué no avanza. Ay, no. No reproduce. Sofi, para mí que está reproduciendo. ¿Sí? Sí, para mí que sí. Dejar nomás ahí en la... Ahí reproduce. Ahí ven. No, se quedó con la pantallita y dice vista al presentador. ¿No ven? No, se quedó ahí en Ah, mira un poco. Espérame. tu proyección, tu diapositiva. Te quedó. Ay, espera que no sé qué pasa. Ratito. Errores técnicos. Sí, se entiende. Ahí. Sí, ahí está reproduciendo. Sí. Sí. El sonido es lo que no se escucha. No sé si está explicando algo ahí. ¿El sonido no se escucha? No, el sonido no. Sí, la verdad que sí estaba explicando mucho. ¿Puedo Seguí ir nomás. explicando? Bueno, dale. Bueno, acá cuenta que se emite a través de este radar y que vuelve al receptor y que se mide el tiempo de retorno entre que se dispara desde diapositiva hasta que vuelve por esta fórmula.
y que justamente este diapositivo es lo elegido para los líquidos. Porque justamente estas ondas son independientes a las ondas electromagnéticas, que tampoco dependen de los ruidos. Y ahí está mostrando qué pasa cuando tiene espuma. Y esto es una mejora que tiene que justamente lo que hace, usa el aire como medio y digamos que pega al agua y después vuelve. También cuenta que la membrana se limpia sola y también habla de que una ventaja es que tiene menos, o sea, necesita menos mantenimiento que otros dispositivos. Bueno, y este ya está contando de justamente un aparato que es un poco mejor, o sea, otra mejora otra vez. Pero básicamente explica cómo, la primera parte explica cómo funciona la medición de nivel por ultrasonido. Sería esto. Siguiendo con la siguiente medición de nivel, tenemos la medición por radar, que posee una antena cónica que emite impulsos electromagnéticos de alta frecuencia a la superficie a ser detectada. La distancia entre la antena y la superficie a ser medida será entonces calculada en función del tiempo de atraso entre la emisión y la recepción de la señal. Que esta técnica puede ser aplicada con suceso en la medición de nivel de líquidos y de sólidos también. Que la gran ventaja de este tipo de medidor en relación al ultrasónico es la inmunidad a los efectos provocados por gases, polvos y espuma entre la superficie entre la superficie. Sin embargo, es más costosa. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre la medición discontinua. Estos medidores son empleados para proveer indicación apenas cuando el nivel alcance ciertos puntos deseados, como por ejemplo en sistemas de alarma y seguridad nivel alto o bajo. Acá tenemos un ejemplo que es por conductividad y acá tenemos un ejemplo por boya. En conductividad, por ejemplo, en los líquidos que conducen electricidad, podemos sumergir electrodos metálicos de longitudes diferentes. Y cuando hubiera conducción entre los electrodos, tendremos la indicación de que el nivel alcanzó cierta altura y con eso vamos a ir teniendo justamente esas mediciones de nivel alto o bajo. Y bueno, diversas técnicas pueden ser utilizadas para medición discontinua, desde una simple boya acoplada a contactos eléctricos o hasta sensores electrónicos del tipo capacitivo o ultrasónico, donde se diferencian entre sí por la sensibilidad, tipo de fluido, características operacionales, instalación y costo. Y por último, tenemos la medición de niveles sólidos. Es necesario medir el nivel de los sólidos, generalmente en forma de polvo, granos, en silos, altos hornos, etc., por los mismos motivos que la medición de nivel de los líquidos. Esta medición es comúnmente hecha por dispositivos electromecánicos, donde es colocada una sonda sobre la carga o contenido. El cabo de la sonda mueve a un transductor electromecánico que envía una señal a un indicador, cuya escala está graduada para nivel. Esta técnica es simple
pero la desventaja es la gran incidencia de mantenimiento y que eso hace inviable en muchos casos. Entonces, otros medidores como los radiactivos, capacitivos ultrasónicos y radares que vimos anteriormente y sistemas de pesaje con celdas de carga pueden ser utilizados con bastante eficiencia y precisión, a pesar de poseer costos más elevados. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo. Merece un aplauso, como se dice. Si estuviésemos en clase, íbamos a aplaudir. Una recomendación, vamos a decirle, para el grupo y para los siguientes. Tienen que hacer un poquito más hincapié, vamos a decirle, en los... Estaba muy bien el tema de las ventajas, la utilización y la aplicación, ¿verdad? Y así como mostraste en los dos videos, la simulación, el videito, hagan más hincapié en cada medidor, traten de encontrar un ejemplo concreto, ¿verdad? De la aplicación. Entonces eso le da mayor robustez, vamos a decirle, al trabajo. No obstante, se nota que estudiaron el dominio del tema, todo ese tipo de cosas, sin dudarlo, ¿verdad? Pero digamos que hubo muchos tipos de medidores y solamente dos aplicaciones concretas, ¿verdad? Entonces, una recomendación para los demás grupos. ¿Se entiende? Entonces, hacer un poco mayor hincapié, ¿verdad? En eso y para que sea un poquito más, para que sea más completo el trabajo. Y que sea de cada tipo de medidor. Por ejemplo, en medidores de temperatura o medidores de caudal que se vienen, que hay también muchísimos, ¿verdad? Tipos de medidores de caudal, tratar de conseguir, no sé, fotos, videos, o ahora nomás es muy difícil, ¿verdad? Pero de repente, en años anteriores, los alumnos traían de visitas inclusive realizadas, ¿verdad? Hacían filmaciones en las visitas realizadas y ponían eso en su exposición, ¿verdad? Y eso enriquece un poco al trabajo y también da mejor entendimiento, ¿verdad? Para la clase y para todos los compañeros, ¿verdad? No obstante, está muy bien hecho el trabajo. Gracias por la corrección, profe. Excelente, ok. No, y justamente para ese tipo de cosas, pues ayuda a este tipo de trabajo, ¿verdad? Que primero que el grupo que agarra ya domina este tema, ¿verdad? Me imagino que después de todo lo leído, después de eso ya es un capítulo menos para ustedes para el examen. Y segundo, va añadiendo ítems, va añadiendo temas nuevos, nos va mostrando estos videos que ustedes nos mostraron, sinónimo de que entraron a investigar, ¿verdad? Entonces, nos enseña y nos cultiva un poco, extiende nuestro conocimiento, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente estamos en este tema de pandemia, ¿verdad? Y no nos permite movernos un poco, ¿verdad? Yo inclusive le hablé a un amigo, empresario, ¿verdad? Eh, que es dueño de una fábrica en Capiatá, y le pregunté si podríamos hacer una visita técnica, ¿verdad? Cuando yo pensaba que ya iba a terminar, ¿verdad? Y sin problema me dijo, porque he visto su video de presentación de marketing, ¿verdad? Y hacen mucho hincapié en la tecnología nueva que están metiendo, ¿verdad? Ellos son líder, ¿verdad? En su rubro y también exportan, ¿verdad? Entonces le había mencionado ahora un grupo que comparto con él. Entonces, ahí, por ejemplo, todo esto que estás presentando, yo he visto ya, inclusive mucha neumática, muchos medidores de nivel, muchos medidores de caudalímetro, mucha neumática, mucha electroneumática, he visto, tiene su fábrica. Yo tampoco nunca visité, ¿verdad? Por eso quería también visitar, quería tener esa oportunidad de visitar
pero estamos ante esta situación, ¿verdad? Entonces, bueno, seguramente en otro momento va a ser, ¿verdad? De todas maneras, ustedes, o sea, si el año que viene se pueden tranquilamente unir al otro grupo, ¿verdad? Justamente en años anteriores fue así, ocurrió así, ¿verdad? Se unieron dos cursos y se hizo en mi trabajo mismo, ¿verdad? Se fueron a visitar, yo le atendí, le expliqué cómo funcionaba, ¿verdad? Le hice pasear la fábrica. Justamente eh, nosotros teníamos un proyecto de hidroeléctrica, ¿verdad? Que tiene su funcionamiento muy parecido a la instrumentación que estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, ahí aprendimos varias cosas, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad de explicar a mí y después también a otros colegas, compañeros de trabajo, que técnicamente pudieron explicar. Y por sobre todas las cosas, justo se dio la ocasión de que armamos en la fábrica el proyecto de Yacineta, ¿verdad? Que ustedes todos conocen, ¿verdad? Eso está en marcha, ¿verdad? Y coincidentemente nosotros montamos una turbina ahí y se dio la casualidad de la visita y dos cursos, recuerdo bien, dos cursos, inclusive tengo la foto hasta ahora, aprovecharon, ¿verdad? Esa visita, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que este año esto se termine, ¿verdad? Y bueno, si ustedes están todavía en el año que viene por la facultad, bueno, se puedan unir con el curso que va a venir el año que viene y podamos hacer o de alguna manera organizar una visita, ¿verdad? De todas maneras, bueno, eso es lo que le quería mencionar. Muchas gracias, profe. Ok, De bueno, verdad es súper, ayuda bastante a hacer este tipo de presentaciones para em, pisar un poco más el tema, ¿verdad? Aprender un poco más. sí, así mismo. Ok, bueno, Profe, entonces, nosotros tenemos una, disculpa que te moleste, sí, pero acá sí, con mi compañero nosotros tenemos que poner sobre los medidores de temperatura. sí. ¿Cómo hacemos? ¿Exponemos ahora o la próxima clase no está? Y yo creo que ahora ya es un poco pasadito, mira, casi las 20:20 yo tengo. Yo creo que Sí. si metes ahora el tema, vamos a terminar cerca de las 9. ¿Qué te parece si la próxima clase metemos así y la siguiente clase eh, ya vamos a terminar el curso, entonces va a quedar dos exposiciones para la siguiente clase? ¿Te parece? Ah, bueno, entonces dentro de 15 días O sea, entonces vamos a poner. no, no, a ver, el de temperatura me dijiste o de caudal. Sí, medidores de temperaturas. Ah, temperatura. Bueno, si es temperatura, nosotros vamos a darlas el siguiente lunes. Entonces, de aquí a 15 días vos podrías presentarlo, ¿verdad? El próximo lunes nosotros en teoría, si Dios quiere, terminamos con válvulas, ¿verdad? De control. Entonces, de aquí a 15 días presenta entonces temperatura y luego válvulas de control, ¿verdad? Con eso terminamos con las presentaciones y alguien me dijo que el último o el 31 de mayo tenemos nuestro segundo parcial, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, cerramos nuestro curso, ¿verdad? ¿Está Profe, bien? mi grupo es de caudal, entonces sería la semana que viene nuestra exposición. Exactamente, el próximo lunes. Ok. Yo tengo entendido que los medidores de temperatura se dieron en la clase pasada. No, 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 todavía no dimos... Ah, temperatura ya dimos, Sí, ¿cierto? Sí. medidores de temperatura dimos el lunes pasado. Claro, sí, yo me estoy confundiendo, pido disculpas. Al Ah, revés no hay sería, problema, profe. Fabricio, al revés sería. O sea, primero presenta el grupo de temperatura y hoy que dimos caudal, sería el siguiente. Eso es lo que quería decir. Ok, gracias. ¿Está bien? Dale, está Eh, bien. El siguiente lunes queda entonces para temperatura, medidores de temperatura, y de aquí a 15 días queda la presentación de medidores de caudal y también válvulas de control. Bueno, quedamos así entonces, profe. Sí, 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 quedamos así. Le Dale. pido nomás al grupo que cargue en la plataforma su presentación para que todos podamos acceder y por sobre todas las cosas que quede registro, ¿verdad? Y que yo pueda bajarlo a mí después, ¿verdad?
Dale, profe, vamos a estar subiendo esta noche entonces. Ok, excelente. Quedamos así entonces. Muchas gracias. Y bueno, nos estaremos comunicando el próximo lunes entonces. Dale, Hasta la próxima. chao, Dale, chao. profe, profe. gracias, chao, chao. Gracias, Muchas chao, chao. a ustedes. Dale, chao, chao.